noches a todos, tengan muy buenas noches. Les saluda su amigo y hermano pastor Guillermo Reyes de la Iglesia de Cristo de la Alianza Cristiana y Misionera en Palatine, Illinois. Hoy es un día especial porque es un día en que nos reunimos para llevar a cabo nuestro estudio bíblico que estamos mirando sobre 6 pasos importantes que debemos estar mirando continuamente. Damos gracias a Dios por algunos hermanos que ya se están conectando. Saludamos a mi amigo Güero allá en la ciudad de San Carlos, Texas, con su familia. Bienvenidos, que Dios los bendiga y puedan disfrutar de este estudio que vamos a llevar a cabo esta noche. Damos la gloria y la honra al Señor porque a través de este medio podemos nosotros comunicarnos con ustedes, hermanos, y poder llevar a cabo esto que es pues, realmente importante para la vida de nosotros, un estudio bíblico en el cual nosotros podemos crecer y madurar. Hemos estado mirando estos estudios que son importantes para nuestra vida cristiana, en que podemos crecer espiritualmente, sostenernos, perdón, en medio de esta pandemia que hemos estado viviendo, restringidos de no poder tener contacto con los hermanos en el sentido de saludarlos, darles un abrazo y pues sobre todo mirarlos, a ver que estén bien. Pero yo espero en Dios que todos ustedes se encuentren bien. Saludamos también a todas las personas que se conectan a través de este medio, a muchos que miran también estos videos en otros tiempos diferentes, pero que queda allí para que ustedes lo disfruten, para que ustedes lo puedan uh, mirar, oír, entender y sobre todo escudriñarlo. El tema general que nosotros estamos llevando es las escrituras nos informan correctamente. Entonces, como este es un tema general, hemos estado mirando varios pasos con respecto a ello. Vimos las condiciones de la salvación, vimos también algunos otros puntos como la regeneración que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a mirar la santificación. Esto es muy importante que nosotros lo escudriñemos. Y ya es un buen tiempo para estar allí conectándonos. Bienvenidos, hermanos, hermano Luis, hermanos Bustamantes, que veo que están conectándose. Y le doy la bienvenida a cada uno. También, entonces, quiero antes que nada que si usted tiene su Biblia, la abra en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 12 al 16. Pero hay un versículo entre estos que es el verso importante para llevar a cabo este estudio. Bien, Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 16, dice de la siguiente manera: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice, Dios, tu palabra a cada oyente, Señor, y lo que vamos a escudriñar en esta noche sea de edificación, sea para que todos nosotros, Señor, crezcamos y maduremos y pensemos, Dios, que esto es necesario en la vida nuestra contigo. Por Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor, que bendigas la vida de cada persona, de cada hermano, hermana, de cada oyente que va a estar mirando este estudio. Te damos la gloria y la honra a ti en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Sí, hermanos, este pasaje es un pasaje muy hermoso, es un pasaje conocido por muchos de ustedes, quizá lo ha leído un sinfín de veces, pero hay un versículo importante ahí que nos va a llevar a lo que es el estudio sobre la santificación. Y yo creo que ustedes ya lo captaron, está en el verso 14, donde dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, la semana pasada hablamos sobre la regeneración.
para llegar a la santificación es necesaria la regeneración. Y esto lo vimos en Romanos 12:2. ¿Y qué es regeneración? Bueno, dije que esto se refería a un cambio del corazón. Tiene que haber cambios en nuestro corazón. Dios nos dice en su palabra, dame tu corazón y yo de piedra y yo pondré un corazón de carne en ti. Y eso lo hace Dios con nosotros cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y esto a la vez produce en nosotros algo interesante que inclusive fue una conversación muy bonita que tuvo el Señor Jesucristo con este hombre llamado Nicodemos, según San Juan capítulo 3, versículo 3, 5 y 7, donde el Señor Jesucristo le menciona a Nicodemos, te es necesario nacer de nuevo y uno tiene que tener un nuevo nacimiento. Ya lo vimos la semana pasada en que se lleva a cabo a través de la regeneración, pero hoy vamos a mirar un tema que concluye, que lleva a cabo esto, y es que nosotros vamos a mirar el tema hoy de la santificación. Que todos nosotros, los hijos de Dios, debemos observar, analizar y sobre todo nos concierne que nosotros nos encontramos en una vida santificada. ¿Por qué? Porque este pasaje que acabamos de leer dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La esperanza de todo cristiano es mirar un día a nuestro Señor Jesucristo, ya sea que nosotros partamos de esta vida o ya sea que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Y todos nosotros estamos ansiosos de estar esperando esa venida gloriosa del Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, es necesario que entonces nosotros, basándonos en la Escritura, ahora, no quiero usar este versículo 14 como algo aislado. Miren, el tema de la santificación es muy profundo. Si yo les diera a ustedes hoy un estudio demasiado amplio en esto o lo ampliara más, nos tomaríamos días. Pero es necesario que por lo menos nosotros aprendamos lo más importante para la santificación de nuestras vidas. Según Hebreos capítulo 12, verso 14, que dice que debemos de seguir nosotros la paz con todos. O sea, este es el primer paso para la santificación, seguir la paz con todos. Y dice, y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario que haya paz entre nosotros y que tengamos paz unos para con otros. ¿Sí? Hay dos palabras aquí importantísimas, la paz y la santificación, que usted y yo debemos estar analizando siempre en nuestro caminar con el Señor. Ambas son importantes, ambas son necesarias, ¿sí? Vamos a ver primeramente por qué la paz es necesaria. Si usted abre su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, unas 2 páginas adelante de donde estábamos, en Hebreos, vamos a encontrar algo importante que dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. O sea, a veces lo que más buscamos son problemas, guerras, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros busquemos siempre la paz y seguir la paz, caminar en ello, estar atentos a ello. Es importante esta parte importante en la vida del creyente. En la segunda carta del apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 3, segunda de Tesalonicenses 3, versículo 16, el mismo Señor dice así, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y el mismo Señor de paz, ¿quién es Él? Jesucristo el Señor. Jesús, si ustedes se recuerdan, en San Juan 14, Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, la paz del Señor es necesario que nosotros siempre busquemos y que la tengamos con nosotros. Dice, o sea, en 2 Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. En todas las maneras debemos de buscar la paz. Y el Señor sea con vosotros, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, verso 18,
Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Sí? Sí es posible. Sí es posible. Y yo creo que sí es posible que nosotros podamos estar en paz con todos los hombres. Y esto es lo que Dios quiere en cuanto dependa de nosotros. O sea, como cristianos debemos de cuidar nuestra relación con Dios, debemos de cuidar cómo nosotros nos conducimos con el Señor, debemos de mirar que nosotros tengamos siempre esta paz de parte de Dios, porque si nosotros tenemos la paz de Dios y los hombres miran esto, va a pasar algo importante. Esto nos dice a nosotros el Señor para que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Por eso estos estudios son muy importantes en que nosotros debemos de analizarlos. Ah, ya vamos avanzando bastante bien en ello, pero como dije, eran dos palabras importantes. La primera es buscar la paz, tener paz y seguirla. La segunda palabra del versículo 14 de Hebreos capítulo 12 dice, y la santidad. Es importante que nosotros que busquemos la paz y la santidad. Porque la santidad es algo que debe de estar en nuestras vidas continuamente, buscando también de ella el estar en paz con Dios. A veces nos cuesta mucho trabajo porque somos humanos y estamos tentados a muchas cosas. La santidad es importante ¿y por qué la santidad? Bueno, para entrar en su presencia, dice este versículo 14. Sin ella, nadie. Y cuando dice nadie, es nadie. Nadie verá al Señor. Es necesario que nosotros busquemos la paz. Es porque la paz, bueno, una vez más, primero la paz, luego la santidad, pero buscando la santidad nosotros vamos a entender que nuestro Dios es un Dios santo, ¿sí? Y como Dios es santo, es necesario que nosotros andemos también en santidad. Ahora, ahorita vamos a ver qué es la santidad y qué es ser santo. Es algo que también nos concierne a nosotros. La santificación significa perfección. Mm, y a veces es difícil encontrarla. Ahora, también podemos decir, bueno, no necesariamente tenemos que ser perfectos o ser perfectos, pero buscarlo. Uno tiene que buscar. Pero si nos separamos del mundo, como el Señor Jesús nos pide, ello nos va a traer una vida de una relación más santa delante de Dios. Es difícil a veces entender todas estas cosas, pero la obediencia a la palabra de Dios y a las cosas que oímos y escudriñamos cuando nosotros leemos la Biblia, ello nos va a llevar a que tengamos una comprensión más clara. ¿Por qué? Porque debemos de creer fielmente que el Espíritu Santo de Dios nos instruye, nos enseña, nos guía a todo bien. Ahora, pero si nosotros no escuchamos la voz de Dios por su palabra, no ponemos oído a la enseñanza de maestros, de pastores, inclusive a la misma palabra de Dios cuando nosotros la leemos. Si no ponemos atención, pues no vamos a madurar en ello y si vamos a usar excusas para no llevar una vida santa delante de Dios, pues nos va a traer consecuencias en todo. Mientras vivamos, llevaremos el sello de lo humano. Como humanos es muy difícil. Y siempre vamos a llevar ese viejo hombre nosotros, que es una lucha de estar continuamente allí luchando para alcanzar realmente la santidad con nuestro Dios. Para la vida futura, nuestras imperfecciones serán quitadas. Yo quiero que usted sepa que todas las imperfecciones que tenemos, sí podemos nosotros ir dominando, porque la Biblia dice, a lo conocido, dominio propio. Si yo sé que algo me hace daño o que en algo hago daño, debo de aprender a dominarlo. Y si yo lo domino, entonces yo voy a poder sobresalir adelante. Por eso digo que es un sello que traemos humanamente todos nosotros. Para la vida futura nos va a costar mucho en nuestro futuro mientras estamos aquí en la tierra.
Pero dice la Escritura que nosotros un día vamos a alcanzar la perfección. Mire, lo quiero llevar a la carta de Juan, la primera carta del apóstol San Juan. Está enseguidita, casi estoy usando pasajes muy cercas. Y en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Por haber creído en Jesucristo, su santo Hijo, ahora nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Dios. Entonces, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, mientras estamos en este cuerpo humano, en lo que yo dije, el sello humano que tenemos nosotros, que cargamos con él, pues no se ha podido manifestar todavía, porque no hemos entrado en una total santificación, una vida santa o santificada, ¿sí? Entonces, este versículo nos está enseñando, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero, aquí hay una palabra importante, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Esto nos debe de poner a pensar. Esto nos debe de dar a nosotros esperanza, tener una esperanza en ello, que la esperanza que todos los cristianos debemos siempre alimentar. ¿En qué sentido? En que un día el Señor Jesucristo se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste ante nosotros, venga por nosotros, ya sea que venga o nosotros vayamos, ¿verdad? Seremos, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. De otra manera no podremos verlo. De otra manera no podemos estar delante de Él. Tenemos que estar en ese proceso de buscar la santidad, de buscar la paz, aunque traigamos ese sello del sello humano que cargamos con Él, sobre que el pecado a veces nos quiere dominar, nos quiere arrastrar hacia las cosas que a veces también la carne le gusta. No, nosotros debemos de buscar siempre este asunto de tener esa esperanza gloriosa de que seremos semejantes a Él. Y es que Él es santo. Jesucristo es totalmente santo. ¿Sí? Porque en Él habita toda la perfección, dice la Escritura. Entonces podremos saber que somos perfectos. Encontraremos también la perfección. Mientras no usemos esta frase como excusa para hacer lo malo, porque a veces usamos esta frase que decimos, es que no soy perfecto. Cuando algo hacemos mal y se nos reclama, es que yo no soy perfecto. Eso lo sabemos. De antemano lo sabemos que no somos perfectos. Y luego también usamos otra frase que dice, nadie es perfecto. Eso es como también para justificarse uno. Bueno, no lo somos. Aquí en la tierra no lo somos, pero lo seremos. Seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste. Y debemos de creerlo. Debemos de vivirlo día con día en esa esperanza, hermanos y hermanas. Persona que me escucha, si usted se considera no ser perfecto, sí, nadie somos perfectos, sí es cierto, pero seremos semejantes a Cristo si es que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. A eso Él vino. Él vino, dijo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque sepa usted que nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran perfectos. ¿Sí? En ellos no habitaba el pecado, pero pecaron, cayeron de la gracia de Dios y entonces todos nosotros traemos ese sello humano de ahí para adelante sobre el pecado. Así que es necesario que entonces nosotros miremos esto como una parte de nuestra vida para santificarnos. Sí, es un proceso continuo, pero no usemos las excusas. No usemos las excusas que decimos a veces, es que no soy perfecto o nadie es perfecto. Eso es solo una excusa. Es solo una excusa para justificar nuestras malas acciones o nuestros malos hábitos. Así justificamos los errores diciendo esta clase de expresiones. Yo les animo a que no usemos tanto estas frases o tratemos de no usarlas lo más que podamos.
Ah, entre tanto, el Señor Jesucristo hace algo por nosotros. La Escritura nos dice que Él actúa como un sumo sacerdote en favor nuestro. O sea, Él entra en la presencia de Dios y Él es el que nos justifica delante de Dios cuando nosotros cometemos errores, porque nosotros vamos a Él y le pedimos perdón. Y decimos a Dios, perdónanos Dios por este error que cometí. Y Jesús está allí como un intercesor, como un sacerdote, un sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Y esa es la ventaja que tenemos los cristianos que hemos realmente tomado en serio en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Ahora, estas son parte también de las consecuencias por la salvación. ¿Se acuerdan que hablamos de ese primer punto? Ese fue el primer punto que tocamos, de los 6 que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, como Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, todo lo hace en favor nuestro, el estar delante de Dios. La comunión nos asegura la victoria sobre el pecado, el que nosotros tengamos comunión con Dios. Hay personas que a veces, y a todos nos pasa, cometemos un error, hacemos una falta y ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos ir a la iglesia, porque pensamos que la mirada de todos los hermanos y que el pecado sale por los poros de nosotros y ellos nos miran. Ya no queremos orar porque la conciencia nos acusa que cuando oramos estamos hablando con un Dios santo que habita en toda santidad. Entonces es importante que entendamos que la comunión nos asegura la victoria sobre el pecado. Si nosotros tenemos comunión primeramente con Dios y también con los hermanos unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Y debemos de creerle a la palabra de Dios porque es su palabra. Ya no nos excusemos atrás de muchas cosas para no alcanzar la santidad. Buscar la paz y la santidad sin la cual dice nadie verá al Señor. Estuve estudiando mucho sobre este asunto de la santidad y encontré tanto material que realmente, como dije al principio, sería muy difícil, o bueno, no difícil, serían muchos días de estar en el mismo tema. Y a veces cuando estamos en un mismo tema por muchos días decimos, ¿cuándo va a acabar esto? Como ahorita quizás estarán pensando, ¿por qué tanto está hablando el pastor de todas estas cosas que tenemos que hacer o que tenemos que conocer? Sí, pues sí, son muchos pasos importantes de los que nosotros debemos estar continuamente al pendiente. Hablamos de 6 pasos importantes. ¿Se recuerdan? Aquí los tengo yo todos. Primeramente, las condiciones para la salvación. Segundo fue la reconciliación. Tercero fue la justificación. Y la semana pasada vimos la regeneración. Hoy estamos viendo la santificación. O sea, son pasos de la vida cristiana que nosotros debemos de llevar a cabo. Después de la santificación vamos a ver un paso muy importante, la gracia. Pero ahorita estamos mirando esto. Entonces, amados hermanos, mantengámonos enfocados en las cosas que debemos de saber. Debemos de seguir la paz y la santidad sin la cual no veremos al Señor. Jesucristo habló mucho de esto en los evangelios. Si no, no verán el reino de Dios. Esa es la frase que él usaba. No entrarán en el reino de Dios. Entonces, si nosotros tenemos comunión con nuestro Dios día con día, vamos nosotros a tener la victoria sobre estos asuntos que estamos tratando y especialmente sobre el pecado. Una alimentación para el cristiano, una alimentación no es lo que comemos, no es la comida física, no, pero una alimentación adecuada a nuestro espíritu a través de las Sagradas Escrituras y la oración nos vigoriza en esta contienda o lucha que tenemos por alcanzar la santidad, por tener la paz con los hermanos. Pero debería haber una alimentación adecuada de nuestro espíritu. Alimentamos el cuerpo físico para tener fuerzas,
para sostenerlo, el cuerpo, esta materia, para ir al trabajo, para ir a la escuela, para hacer las cosas que tiene que hacer uno día con día, cotidianamente. Y lo alimentamos el cuerpo y a veces lo alimentamos mal. Hay que reconocerlo. Pero si alimentamos el espíritu con una buena lectura bíblica continua, llevar a cabo un método de lectura bíblica, sistemáticamente estar leyendo la palabra de Dios, pero también teniendo un tiempo para orar, para hablar con Dios. Vamos a poder nosotros, hermanos, tener victoria sobre todas las cosas, especialmente sobre el pecado, porque tenemos que alcanzar la santidad para ver a nuestro Dios. ¿Queremos verle? ¿Anhelamos ese día glorioso? ¿Cuántas personas tristemente están partiendo en estos días por causa de esta pandemia? La pregunta es, ¿tendrían alguna comunión con el Señor? Y si la tenían, pues gloria a Dios, ya ellos están con el Señor disfrutando de su presencia. Pero los que estamos aquí mientras estamos temblando, estamos preocupados, ¿sí? Algunos no, pero la mayoría, especialmente los hijos de Dios, sí nos preocupamos, no nos queremos ir tan pronto, le pensamos. Pero déjeme decir una cosa, yo creo que las expresiones del apóstol Pablo, que es mejor estar ausente del cuerpo, presente del Señor, son una realidad. Sí, en el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces nuestra confianza debe estar en el Señor, pero tenemos que tener una alimentación y un conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras, más bien ungido con un tiempo de oración. Pero si ni siquiera a veces damos gracias a Dios ni al levantarnos, ni al acostarnos, ni al tomar los alimentos, pues estamos en peligro, estamos en peligro. Yo les animo, hermanos, que tengan una buena alimentación de las Sagradas Escrituras y un buen tiempo de oración en las cosas de Dios. Esto vigoriza nuestra vida en esta contienda, en esta lucha que tenemos constantemente. Y es una lucha y una contienda comprometedora, muy comprometedora. Ok, Primera de Corintios nos lleva a un conocimiento más sobre lo que estamos hablando. En el capítulo 15 de Corintios, versículo 57, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57, dice así, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene una comunión, una relación con Cristo continuamente, déjeme decirle, la Escritura está diciéndonos aquí, más sean gracias a Dios, dice, más gracias a Dios, sean dadas a Dios, perdón, que nos da la victoria. Usted va a andar de victoria en victoria, pero tiene que tener esta relación con Dios. Y nos la da Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no porque nosotros podemos llegar a la presencia de Dios y decir, Dios, aquí estoy, escúchame, quiero hablar contigo, necesito esto, en oración voy a expresarte mi sentir, mi dolor o lo que estoy pasando, no. Es por medio de Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el intercesor entre Dios Padre y nosotros. Él es el puente para llegar nosotros a la presencia de Dios Padre. Jesús fue muy claro en esto en San Juan 14, en el versículo 13 y 14 de San Juan. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré para que el Padre reciba la gloria. Y si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Pero Él quiere, Jesús, hacerlo para que Dios Padre reciba la gloria. ¿Pero a quién se lo vamos a pedir? Al Padre. Las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí podemos andar entonces en santidad. Claro que podemos. Podemos andar en santidad delante de Dios y de todos los que nos miran. Es importante que nosotros entendamos que la gente nos está mirando como cristianos. Y más en estos tiempos de pandemia. La gente quiere poner su confianza también en lo que nosotros hablamos y decimos que creemos.
y debemos dar testimonio de ello. No tampoco vamos a salir a la calle a romper las reglas que se han establecido para atentar a Dios, no. No vamos a hacer nada indebido en el sentido de lo que se pide que se haga para que esto se detenga. Por alguna razón Dios lo permitió en su soberanía, por alguna razón Dios también protege a su pueblo. Pero si andamos en desobediencia, consecuencias vendrán. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de guardar esta relación con Dios día con día. ¿Cómo? Alimentando nuestro espíritu con la sagrada palabra de Dios, leyendo su santa palabra, teniendo tiempo de oración. Estar delante de Dios en santidad sí se puede, y también delante de aquellos que nos miran, como dije, porque sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad no hay una relación con Dios. Santidad es parte de que nosotros estemos bien en una buena relación con Dios. Y santidad es apartarse del mal. Mire, lo que voy a decir ahorita enseguida, en este tema, va mucho más allá de un día de estudio. Una noche ahorita de 45 minutos de estudio, va mucho más allá de eso. Porque la santidad es un tema muy profundo. Y yo les animo que lo escudriñen las Sagradas Escrituras. Y si usted no puede encontrar una respuesta a ciertas palabras, a ciertas frases, busque un diccionario bíblico que lo ilustre, ¿sí? Un buen diccionario que lo lleve al conocimiento de las expresiones de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Este tema es profundo, muy profundo, pero lo básico es saber que fuimos llamados para lo siguiente. Observe, el sentido básico de la raíz se indica diversamente como, número uno, primero, colocar aparte algo. Ahora, ¿por qué digo colocar aparte algo? Porque Dios, al llamarnos, nos ha puesto en un lugar aparte. Nos ha escogido algo separado para Él. La segunda cosa es brillar, alumbrar, dar luz en oscuridad a lo que nosotros, con la luz de Cristo, podemos llevar a cabo, haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas correctamente. El primer punto, como dije, colocar algo aparte, podría subyacer de referencias exclusivamente a la santidad o a la santificación, en función de la posición en que nos encontramos nosotros o el estado en que uno se encuentra también. O la relación que tenemos con Dios. Se puede mirar a todo esto, donde las palabras se traducen de la siguiente manera, ¿sí? O sea, esto es lo que yo dije colocar aparte. Primeramente, se traducen de la siguiente manera las palabras: cortado, santificado, cortado. O sea, nos cortaron, el Señor nos cortó de la inmundicia y nos separó aparte para Él. También se usa la frase para ser santificado, separado, apartado, ¿sí? ¿Apartado para qué? Para un uso exclusivo. ¿Cuál es ese uso exclusivo? Dios lo quiere usar a usted y a mí. Dios quiere que usted y yo seamos instrumentos para llevar a cabo su plan divino. ¿Cuál es el plan divino de Dios? Rescatar lo que se había perdido. La humanidad entera está bajo el pecado. Entonces Dios quiere salvar lo más que sea posible para la gloria de su nombre. Es necesario que nosotros miremos que fuimos separados exclusivamente para ello. Por eso es importante que nosotros veamos las cosas de esta manera. Permítanme un momentito. Tenía que cancelar esto.
Disculpen. Bien. Ahora, ya que estamos en esta situación, creo que debemos nosotros también consagrar nuestra vida o dedicarla exclusivamente al servicio de nuestro Dios. Yo le animo, en el nombre del Señor Jesucristo, que mire su vida transparentemente, santa, delante de Dios, a través de las Escrituras. Debemos considerarlo sagrado y santo el proceso en nuestra vida que Dios tiene para que nosotros seamos exclusivamente para Él. Les animo que busquemos la santidad en el Señor. Esto no es común, es algo que nosotros debemos llevar a cabo. Tampoco es profano o secular. La segunda frase que vimos sobre brillar es lo segundo que podría subyacer de aquello que es un uso de relación con la condición que nosotros vivimos día con día. Debemos de vivir una vida santa para con Dios. Debemos de vivir apartados. Debemos de reconocer que nuestra relación y nuestra condición no es en nuestro estado carnal o nuestro estado moral, sino en el estado espiritual en que Dios nos ha llamado a cada uno. Es un proceso, sí. Todo el Nuevo Testamento nos explica sobre este asunto. Y es gradualmente que nosotros vamos a ir dando estos pasos. Como resultado, debe de haber pureza, debe de haber rectitud moral en nosotros. Los pensamientos de nosotros deben ser pensamientos santos, limpios, espirituales, y que a la vez cuando abrimos nuestra boca sean expresados para una vida externa de bondad y piedad para con los demás también. Que ellos vean en nosotros que nosotros sí realmente buscamos día con día ser santos. Eso dice el Señor. Y mire, lo voy a llevar a Primera de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y ya casi con esto voy a terminar. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 13 al verso 21, dice de la siguiente manera. Voy a leer esto porque es necesario que usted lo sepa y que usted quizá ya lo ha leído, pero vamos a ver qué vamos a sacar de esto con respecto a la santidad, que es muy importante, la santificación en nosotros. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, uno tiene que poner todo el entendimiento cuando uno está escudriñando la escritura. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Fíjese, que en la gracia que Jesucristo os traerá cuando se manifieste, entonces es cuando yo dije que vamos a poder mirarlo al Señor tal y como Él es. Vamos a poder mirarlo porque si estamos en una buena relación con Dios y andamos en santidad, miraremos al Señor. Verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Todo lo que hacíamos antes de conocer a Cristo era en una total ignorancia. Éramos ignorantes de lo que Dios nos pedía. Pero ahora que no lo somos, debemos de ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Es un proceso, sí. Ahora mire, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Ya es un imperativo para nosotros, sed santo porque yo soy santo. Y nada inmundo puede entrar en su presencia. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor con todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, perdón, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto es la vida en santidad delante del Señor. Así debemos de conducirnos,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabe qué? Nosotros somos peregrinos en esta vida, estamos de paso. Una vez que hemos entrado en la vida con Dios, en una relación con Dios, ya en este mundo somos peregrinos, vamos de paso. Yo le animo a que lo vea de esta manera. Yo le animo a que busque la santidad, pero la paz también. ¿Sí? Ah, posiblemente a veces cuesta trabajo porque se nos provoca y el enemigo anda buscando como un león rugiente a quien devorar para provocarnos. Yo le animo que usted que me escucha y que sabe que esto es lo que Dios anhela de nosotros, hagámoslo así. Vivamos en santidad. Sí se puede. Sí podemos porque tenemos ahora la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Es por eso que esta carta del apóstol Pablo, esta porción que vimos ahorita en el apóstol Pedro, en el capítulo 1, nos lleva a ello. Busquemos, busquemos una relación, ¿sí? Con ello. Dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, como vivíamos antes, en la ignorancia, como dije hace rato, ¿sí? La cual dice, recibisteis de vuestros padres. Esa enseñanza, pues sí, justamente por la idiosincrasia, por la cultura, por lo que sea, ahí fuimos nosotros en esa misma rueda. Pero ahora que hemos venido a Cristo, podemos hacer cambios en nuestra vida. Dice que debemos de cambiar nuestra manera de vivir. Yo le animo a que procure apartarse de las cosas que a Dios no le agradan. Esto nos hace obedientes si nos sometemos a Él. Ahora sí podemos, porque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la fuerza, el poder y la sangre de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice esta porción bíblica. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. El amor de Cristo en nosotros. Hermanos amados, que Dios les bendiga, que podamos estar pensando en que nuestra vida debe ser santa delante de Dios. Hay mucho material, como les dije, al respecto, pero gracias a Dios, porque podemos por lo menos tocar temas para crecer, para madurar, para mirar. Les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estemos examinando nuestra vida día con día, que estemos pensando que la santidad es un proceso, es una parte importante de nuestra vida. Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches, que puedan descansar y que puedan meditar en ella. Hermanos amados, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Y si hay alguna persona, Señor, que está en alguna necesidad o que no ha entendido muy poco sobre esto, Señor, abre el entendimiento para que tu Espíritu Santo, por tu palabra, enseñe, Señor, que tú eres un Dios santo. Santo, 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 tres veces, Dios. Y que nosotros debemos habitar en toda santidad, apartados, cortados, separados, para un uso exclusivo tuyo. Gracias, Dios, porque creemos que podemos tener victoria sobre esta vida y sobre el pecado, Señor. Ayúdanos y ayúdanos a ayudar a otros para que te conozcan más. Por Jesucristo te lo pedimos. Te damos las gracias. Que tu bendición sea sobre todos aquellos que se han estado escuchando este estudio, para la gloria de tu nombre, en Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados, que tengan muy buenas noches, que descansen, cuídense mucho. Un abrazo virtual a todos por allá y pásenla bien. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, primeramente Dios.